Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Hoy vamos a tocar el tema del liderazgo y vamos a hablar de tres figuras, pues, importantes en el Nuevo Testamento, que son Jesús, Pablo y Pedro. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción, la cual quisiera saber de una opinión así suelta de qué es el liderazgo. Así, pues todos, ¿no? Pues, es la pregunta general. ¿De qué es el liderazgo? Mediante en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo la expresa? Ajá. ¿Y ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, sí. Pues vivimos en un tiempo en donde el liderazgo a veces se asocia mucho con el mandato, con el poder, mientras que el liderato es otro tema distinto o toca otros tipos de poder, el cual se ejerce de manera diferente. Pero el liderazgo bíblico eh, no se trata de dominar, sino se trata de servir, que es lo que esos tres profetas, bueno, dos profetas y pues el mismísimo Jesús vino a hacer en esta tierra, es el servicio. ¿Ah? ¿Cómo? Discípulos, sí, perdón. Y pues todo liderazgo debe de haberse una emoción de por medio, ¿verdad? Y creo que esa emoción, digo, ese sentimiento o sí, emoción en pocas palabras, que es con amor. Tenemos que guiar con amor porque no guiando con odio, guiando con rencor, impaciencia. Ese es el punto, creo que sí, esa es la esencia del liderazgo porque uno es cómo sigue esa persona gracias a sus actitudes y sus acciones a la hora de tomar la iniciativa. Entonces, eso lo vemos a la hora de carácter de Cristo. Y pues exploraremos más adelante cómo Jesús, Pablo y Pedro nos enseñan las tres dimensiones del liderazgo, que son servicio, la visión y la formación y restauración del valiente. Entonces vamos a empezar como en el más importante, pues yo creo que la cabeza de todo, que es Jesús, el siervo de todos. Un ejemplo como supremo del liderazgo de Dios se lo puede encontrar en Juan 13, del 13 al 15. Lo voy a leer. Vosotros me llamáis maestro, sí señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo he dado. Jesús, siendo pues en ese momento el auge de todo, el Hijo de Dios, se tomó la molestia. Una posición más baja es lavarle los pies a los discípulos. ¿Y eso qué significa? Que a él aún estando arriba, en donde el liderazgo se debe de estar encima de todos, pero él mismo demostró esa humildad, ese amor, lavándole los pies a los discípulos, tomando... Y eso nos enseña que el liderazgo comienza con la humildad y la disposición del servicio. Eh, pues también podemos tomarlo en varios versículos como Mateo 20, 26 al 28, Mateo 9, 36 y Filipenses. Entonces vamos a tocar el primero Mateo, que dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces ya eso respalda lo que dije anteriormente. Él vino aquí a servirnos a nosotros, tomando ese liderazgo que es todo lo que vivió Jesús. Y yo creo que eso es más que todo se lo mira Jesús porque el corazón de un líder debe ser compasivo y de entrega. En Mateo 9:36 podemos ver y dice, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo creo que el liderazgo también se lo puede tomar como un pastoreo, porque esa es una responsabilidad bastante grande el liderar a personas y que cada una de las personas tiene un carácter diferente y que esas mismas personas hagan lo que tienen que hacer en su papel para que eso funcione. Como el pastor lo ha estado mencionando bastante, nosotros somos una parte del cuerpo y guiamos y lideramos, bueno, el líder, el que tiene el liderazgo, tiene que hacer que funcionen todas esas facciones para que cada uno, sin falla alguna, lo haga. Eh,
podemos ver que el líder es obediente a Dios. El líder, aún así siendo líder, tiene que obedecer a alguien que está encima. Yo creo que lo vemos más que todo en esas ramificaciones de las iglesias, que hay un pastor de todo, el creador de la iglesia, de ahí están las ramificaciones y así sucesivamente. Ellos son líderes de su iglesia, de su pueblo, pero aún así tienen que responder a alguien mayor, a un superior. Entonces, ese mismo liderazgo tiene que haber esa obediencia, y más que todo a Dios, creo que es en pocas palabras. Podemos dirigirnos a Filipenses del 2 de 5 al 8. ¿Quién lo puede leer? Listo. No, hasta ahí nomás. La autoridad de Jesús vino de su obediencia y su humildad. Volvemos a tocar eso. No de su fuerza. Yo creo que eso es lo que caracteriza a Dios como un buen líder y un buen siervo. Su humildad y su obediencia, su devoción al destino que tenía él. Por eso él es un ejemplo para las personas que vayan a tomar o están destinadas a tomar el liderazgo. Porque de él se mira que nunca dijo por cuenta propia, nunca utilizó su fuerza de Dios mismo, sino utilizó una manera distinta, una manera pasiva, una manera de siervo. Bueno, quisiera tocar el segundo punto, que es con Pablo. Bueno, yo quise nombrarlo como el líder de formador con visiones del reino. Porque de lo que he visto de Pablo, él lideró formando a otros. Podemos verlo en 2 de Timoteo 2:2, lo que dice así: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El liderazgo no es para crear ovejas, no es para crear sirvientes, sino más líderes. Creo que el mayor líder va a ser el que crea más personas como él, dependiendo de su carácter, haciendo que cada una de las personas tenga un pensamiento diferente, pero pueda guiar a más personas. Pablo se dedicó a discipular a Timoteo, eso lo podemos ver, a Tito, Silas y entre otros que los menciona en la Biblia. Dirijámonos a Efesios 4, del 11 al 12, y dice así: y él mismo constituyó pastores, maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Ahí podemos corroborar. Quisiera tocar el liderar con visión celestial. Creo que eso es en la iglesia cristiana, se ha perdido bastante eso, ya que los líderes se han vuelto jefes. Y pues yo creo que hay una gran diferencia entre ser un jefe y un líder. Un jefe ¿qué hace? Un jefe manda, un jefe regaña, un jefe despide o hace sentir malas a las personas, porque pues hay jefes así bien amarradas, ¿no? Mientras que un líder suele ser esa persona más dedicada a cuidar de esas personas que lo siguen. Por eso está el servicio otra vez. El rebajarnos, porque nosotros alguna vez estuvimos ahí en ese momento de estar siguiendo a alguien. Entonces yo creo que el mayor líder y el mejor líder es el que estuvo desde abajo. Vino desde abajo, nunca subió gracias a otras personas, sino su mayor esfuerzo, lo que él mismo hizo, lo hizo estar en esa posición. Yo creo que esas son las mejores personas para que sea un líder. Y ahora tomándolo de la manera espiritual. Tú estando de la mano con Dios, podrás de dicha manera ejercer ese liderazgo tomando caminos nuevos, los que Dios te abrirá mediante la oración, mediante el ayuno, ¿sí? Y todo lo que sea con conexión con Dios. En Filipenses 13, 14, dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
como todo líder tiene un enfoque, una meta con esas personas que lo siguen. Entonces Pablo nos pide que no nos distraigamos con cosas materiales, banales, con cosas que nos puedan perder la visión de esas metas que tenemos, de esos sueños en Cristo, porque nosotros tenemos metas y sueños carnales e espirituales. Entonces sepamos separar bien esas situaciones. ¿Cómo? Sí, sí. Ahora sí, tocándolo en la iglesia, en esas metas espirituales congregacionales. Eh, Creo que un líder necesita una visión clara, por eso tocando el tema de estar siempre en una comunión muy buena con Dios, porque es como un dominó el líder. Si el líder cae, todos van a seguir. Entonces, bueno, todos van a seguir si son eh, como inestables en la manera cristiana, si no son, ¿cómo se dice? Están junto con Dios, están en armonía con Dios, si no, pues caen como dominó. El líder tiene que tener pasión en el medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí se mira al verdadero, al que de verdad tiene madera para ser un líder. Yo creo que uno en la felicidad, ay, qué chévere, florecitas y todo, todo lo más bonito. Pero cuando llega las dificultades, ya cuando literalmente la vida de una persona se desmorona, se mira como de las cenizas renace algo nuevo. O de las mismas cenizas solo se las lleva el viento. Entonces, el mismo liderazgo conlleva sacrificios, como todo en la vida. Creo que la mayoría sería muy duro el cual liderar muchas personas y de las mismas tener que ser un ejemplo, el tener una imagen la cual es irrompible porque de ello conlleva dichas personas que te están siguiendo. Tú tienes que ser uno con Dios, en pocas palabras. Lo podemos ver en 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Quién la puede leer? De 23 al 20, 23 nomás. Amén. Ahí se mira que Pablo es una entrega total. A pesar del dolor, de todo lo que nos expresa en ese capítulo, creo que se lo puede notar que el liderazgo para nada es fácil. Tú tienes que sufrir muchas cosas para que eso mismo te haga de, te haga autosuficiente, para que tú mismo puedas afrontar esas situaciones sin que te haga caer de nuevo. Y yo creo que el liderazgo también no es glamour, porque eso es lo que hacen a veces algunos líderes, el subirse al altar y el sentirse todopoderoso porque es solamente el líder y tiene una autoridad mayor a los que están abajo del altar. Tiene mucha más responsabilidad y más que todo lo han tomado de glamour, como dije anteriormente. Es un camino de sacrificios, no vamos a andar en tacones y en un vestido bonito. Vamos a estar en un camino de piedras, lodo, de todo. Y, y como último, Pedro, el líder que fue restaurado y además de eso valiente.
porque yo creo que la mayoría aquí somos como Pedro, ¿no? Que somos rebeldes, a veces un poco torpes al hablar, un poco torpes al hacer nuestras acciones y además de eso muy apresurados. Pero gracias a eso es lo que le convirtió a Pedro como un líder nato que sirvió en la palabra de Dios como un ejemplo. Y yo creo que eso es lo que más nos preocupa, fallar, ¿no? El miedo al fracaso. Y yo creo, en mi convicción, que el fracaso es para el aprendizaje, en mi pensamiento humano. Pero mi pensamiento espiritual, el fallar, está bien, pero la situación es cómo lo afrontas y cómo renuevas esa convivencia con Dios al fallar. Uno puede fallar, pero si uno dice, bueno, me levanto y hago otra cosa sin consultarle a Dios, sin poner las cartas sobre la mesa y estar en una muy buena comunión con Dios, creo que ahí estamos fallando. Pero Dios no descartan a los que fallan para ser líderes, porque como dije, todos somos humanos, todos cometemos errores. Y yo creo que el mejor líder es el que más errores ha cometido, el que más la embarró, el que más quedó mal, el que empezó con una sola persona y ahora está con bastantes personas, que es respetado gracias a la experiencia y a los errores que ha tenido en el pasado. Podemos ir a Lucas 22, 61 al 62. ¿Quién puede leerlo? Listo. Entonces, como podemos ver, Pedro, ¿qué hizo? Falló. Lo negó 3 veces a Jesús. Pero ¿acaso ese fallo lo terminó ahí? ¿Acaso Pedro nunca más volvió a ser un discípulo de Dios por haber fallado y haberlo negado 3 veces? No, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que Dios no busca personas perfectas, porque qué pereza que sean perfectas, ¿no? Sí, ajá. Busca personas que tengan, que estén dispuestos a ser restaurados. Por eso elegí el Pedro, un discípulo y un líder restaurado, porque él estuvo dispuesto a cambiar su manera de pensar y de ser para ser ese líder que necesitan las demás personas. Y yo creo que hay distintos métodos de restauración y yo creo que eso es lo que más queremos, que es la restauración por amor, que es el cariñito. Y, y se lo aviso varias veces en la palabra, como en Juan 21, 25 al 17, que dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús no le pidió explicación, le preguntó si lo amaba. Y el liderazgo puede restaurarse por amor, no por desempeño. En Hechos 2:14 dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie, con las 11 alzó la voz. Y ahí el mismo Pedro negó a Jesús, otra vez. Pero predicó con valentía en Pentecostés. La diferencia ahora que estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, en el anterior. Sí, sí. Ahora sí, en Hechos 4:14, ¿quién lo puede leer? 4:13. 4:13. Amén. Y sí.
Y el verdadero líder en el Espíritu Santo y en el altar y en una iglesia refleja que ha estado con Cristo. Yo creo que ningún líder necesita mencionar que es el más santo, es el más perfecto, que es el que ha tenido más discípulos o ha tenido mayores logros. La misma presencia va a hacer que el líder demuestre que tiene a Cristo de su lado. ¿Y eso cómo se lo consigue? Comunión con Dios. Entonces, una conclusión a pues, los presentes de aquí es liderar como Cristo. Porque Él es el único que nunca ha tenido una equivocación, fallas o pecados, mencionando a los dos anteriores. Yo creo que Jesús debe de ser nuestra guía, mientras que los demás deben de ser nuestro aprendizaje. ¿En qué errores no debemos de caer? Para eso está la palabra de Dios. Para que cada pasaje, así sea lo más pequeñito, leerlo, estudiarlo y saber cómo interpretarlo para que así, día tras día, nuestra vida sea de bendición. Quisiera leer el 1 de Pedro 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Jesús nos llama a liderar sirviendo, a liderar formando, a liderar restaurando y llenos del Espíritu. Dios nos está pidiendo que cada uno de nosotros tenga ese corazón ardiente, para que busquemos y amemos a Jesucristo y que el mismo amor sea reflejado a las demás personas que lo necesiten. Hay muchas personas perdidas en el pecado. Y si uno no toma cartas al asunto, se pone los pantalones, como dicen, y comienza a liderar su vida, porque de ahí empieza, liderando y ordenando su vida. Porque así podrás ayudar y guiar a muchas más personas, pero empieza adentro de ti, adentro de todo lo que has hecho y no has hecho. ¿Y qué tipo de líder eres tú hoy? ¿Estás dispuesto a retóricamente lavar los pies de esas personas a las que les estás predicando y a levantarte después del fracaso? Yo creo que es una de muchas preguntas que nos podrá hacer el Señor Jesucristo a la hora de tener el liderato. Y el Señor nos llama a ser un líder según tu corazón. Por eso, deja que el Señor Jesucristo llene tu corazón de su presencia, lo lave y lo purifique para que así puedas crecer como líder. Amén y amén. Gracias.